Derivadas de una función de dos variables. Hola, hola. En este video intentaremos explicar un poco de dónde sale esa fórmula de derivada parcial y unos ejercicios prácticos. Cuando uno estudia las derivadas de funciones de una sola variable, entonces digamos f de x, y, de x, perdón, 3x al cuadrado más 4x menos 8, pues nosotros hallamos una interpretación de esa derivada como una tasa instantánea de cambio de y en función de x, donde x es la variable independiente y y la variable dependiente. La notación de Leibniz nos dice que esa derivada, ¿cierto?, de y de x, lo que implica que y es la variable dependiente, miren, y x la variable independiente, pero entonces, cuando yo tengo una función ahora z, que es igual a f de x, y, esa variable dependiente z depende de dos variables independientes, x, y. Entonces la pregunta es, ¿cómo adaptamos la notación de Leibniz a las funciones de dos variables? Y además, pues puede surgir otra pregunta, y es, ¿qué es una interpretación de la derivada en términos de funciones de varias variables? Entonces vamos a intentar contestar esas preguntas aquí. Y lo primero es, supongamos que existe una función f de x, y esa función x es una función que depende de dos variables. Entonces vamos a hablar de algo, y es de la derivada parcial. ¿Cómo así que la derivada parcial? Pues realmente es un poco complejo tratar de derivar, por ejemplo, f de x, y igual a 3x al cuadrado, y al cuadrado más 4xy menos e a la xy. Tratar de derivar las dos variables al tiempo. Entonces lo que se va a hacer es derivar primero una y la otra se deja fija, y luego al revés, se deja la que habíamos dejado fija, ahorita la ponemos a derivar, y la que antes estaba como variable ahora queda como constante. Entonces, de acuerdo a esa notación de Leibniz, podemos decir entonces que mi función f de x, y, ¿cierto?, se puede definir una derivada parcial de f con respecto a x de la siguiente manera, como de f con respecto a x. Miren que es diferente la notación que antes teníamos como esta, ¿cierto?, de f y de x. La d era el simbolito era una d normal, mientras que ahora nuestra d es un poco extraña, ¿cierto? Es como curva hacia la izquierda. Y a eso también se le puede llamar f de x. Y se define como, entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es, vamos a utilizar el cálculo de una sola variable, hacer lo mismo, el límite cuando h tiende a 0 o delta, como quieran, de f. Antes teníamos que x más h menos f de x, pero como ahora la función depende de dos variables y de x y y, entonces vamos a modificarla un poco y sería x más h, y menos f de x, y. Y notan aquí que la modificación se está haciendo sobre x, no sobre y, porque estamos dejando fija y. Sobre h. Y entonces esta es la derivada parcial con respecto a x, perdón. Y de la misma manera podemos definir la derivada parcial de f con respecto a y como el límite cuando k tiende a 0 de f de x, y más k menos f de x, y sobre k. En este caso, miren que la modificación se está haciendo sobre y. Y ahora sí, estas dos, ¿cierto?, podemos trabajar. En otros videos podemos ver algunos ejemplos de cómo calcular derivadas a partir de la definición del límite. Pero vamos a ser un poco más prácticos por ahora y vamos a calcular, vamos a hacer un ejemplo, sea f de xy igual a x al cuadrado menos 3xy más 2y cuadrado menos 4x más 5y menos 12. Y vamos a calcular
la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces miremos que de acuerdo a esto, a quien ponemos a variar es a la x, por tanto la y es fija, es decir que tomará el valor de una constante. Y la derivamos como si fuese una constante. Entonces, ¿quién sería la derivada parcial de f con respecto a x? Que es lo mismo que f de x. La derivada de x al cuadrado sería 2x. La derivada de 3xy, si estamos derivando x y y es una constante, entonces solamente derivamos a la x y la derivada de x es 1, que multiplicado por 3y nos daría 3y, más 2y cuadrado. Si es una constante, la derivada de una constante es 0. Luego la derivada de 4x sería menos 4. La derivada de 5y sería 0 y la de 12 sería 0. Bien, ¿qué tal si calculamos ahora la derivada parcial con respecto a y? Eso es lo mismo que f de y ahora quien queda fija es x. X toma el papel de constante y y variable. Entonces la derivada de x cuadrado, ¿cierto? Sería 0. La de 3xy, pues ahora y es la variable, la derivada de y es 1, que multiplicado por 3x me daría 3x. Acá la derivada de 2y cuadrado me daría 4y. Luego la derivada de 4x es 0 por ser una constante. La derivada de 5y sería 5 y la de 12 sería 0. Ok, entonces tenemos aquí nuestras dos derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Ahora bien, esas derivadas parciales pueden tener algunas modificaciones. ¿Y cuáles serían esas modificaciones? Bueno, por ejemplo, que tengamos una derivada parcial de f con respecto a x, pero que esa se vuelva a derivar con respecto a y. Es decir, que estaríamos volviendo a derivar esto, pero ahora con respecto a y. Y puede ser al revés, que tengamos una derivada parcial de f con respecto a y, pero que ahora esa se derive ahora con respecto a x. Pues resulta que a estas dos se le llaman derivadas parciales mixtas. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo vimos ahí, son combinadas. Primero se deriva con respecto a una variable y luego con respecto a otra. Ahora, uno casi que se ve forzado a pensar que si existen las mixtas, entonces existen las puras. Bueno, no necesariamente es el nombre, pero podemos decir que son derivadas de segundo orden con respecto a la misma variable y se llaman derivadas también parciales. Digamos que por objeto de este video vamos a llamarle puras, pero no es formalmente su nombre. Y entonces serían ¿quién? La derivada parcial de f con respecto a x. Y luego vuelvo a derivar esta, pero nuevamente con respecto a x. Pues esto no es más que la derivada parcial dos veces, porque la estoy derivando dos veces, con respecto a la x dos veces. Y nuevamente la derivada parcial de f con respecto a y vuelvo y la derivo, derivada parcial de f con respecto a y. ¿Qué estoy haciendo? Derivando dos veces la función con respecto a y dos veces. Perfecto. Estas que están aquí se llaman derivadas parciales de segundo orden. ¿Listo? ¿Por qué de segundo orden? Bueno, creo que ya lo notaron, porque estoy derivando dos veces una función. ¿Listo? Existen las derivadas mixtas o cruzadas y las derivadas que hemos llamado en este video como derivadas parciales puras. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Sea, por ejemplo, una función dada como seno, digamos, f de xy igual a seno de x cuadrado y menos 2x más 4. ¿Qué tal si calculamos la derivada parcial de f? Ah, bueno, algo que se me olvidaba y me disculpan acá. A esta de aquí se le puede también llamar f de xy y esta de aquí f de yx. Y a esta de acá se le puede llamar como f de xx y a esta de acá como f de y. ¿Listo? Porque esa notación es importante conocerla porque algunos libros, digamos, que la manejan de esa manera. Entonces vamos a calcular ahorita así en nuestro ejemplo la derivada parcial de f con,
vamos a calcular la segunda derivada de f con respecto a x cuadrado. Es decir, 2 veces a x. Entonces derivamos primero con respecto a x. Y al derivar con respecto a x nos queda la derivada del seno sería coseno de x cuadrado y menos 2x más 4. Aplicamos regla de la cadena, entonces por la interna se acostumbra a que esta interna se coloque acá para que no se entienda que está dentro de la función seno, ¿no? Pero digamos que por ahora no hay problema, se nota. La derivada de x cuadrado y con respecto a x me daría 2xy. La derivada de 2x sería 2. Y la derivada de 4 sería 0. Listo. Pero entonces he colocado acá el principio de x. Es decir, que esto que está aquí nuevamente debe derivarse con respecto a x. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí un producto. Y la derivada de un producto nos daría, entonces, la segunda derivada de f con respecto a x cuadrado es igual. Entonces vamos a derivar nuestra primer función, nuestra f de x, suponiendo que esta es f de x. Bueno, para no tener la misma notación, esta se llama h de x y esta se llama g de x. Entonces nuestra primer derivada, la de h de x, nos daría coseno, la derivada de coseno es seno negativo de x cuadrado y menos 2x más 4 multiplicado por la interna, que la interna nos daría 2xy menos 2 por la segunda función por g de x sin derivar, es decir, por 2xy menos 2. Pero como es la misma, entonces puedo colocarla perfectamente al cuadrado. Ahora sí, más la primera sin derivar, que sería coseno de x cuadrado y menos 2x más 4, multiplicado por la segunda función, por g de x derivado. Entonces, la derivada de 2xy sería 2y, porque recuerden que estoy derivando con respecto a x, entonces x sería, la derivada de x es 1, entonces me queda 2y, y la derivada de 2 pues sería 0. Esto que está aquí sería la derivada de segundo orden de f, ¿cierto? La derivada de segunda de f con respecto a x cuadrado. Y lo mismo, puedo calcular la derivada segunda de f con respecto a y cuadrado, ¿cierto? Pues para eso tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Hacemos la derivada parcial de y de la derivada parcial con respecto a y. Entonces, en este caso sería la derivada de seno, me daría coseno de x cuadrado y menos 2x más 4 por la interna, y la interna aquí con respecto a y me daría x cuadrado, la derivada de 2x es 0 y la de 4 es 0. Perfecto. Y ahora esta tengo que volver a derivarla, entonces digamos que es muy similar al ejemplo aquí, lo voy a dejar ahí indicado, pero ya saben que esto nuevamente se deriva. ¿Y qué tendría allí entonces? Nuestras dos derivadas parciales puras. ¿Listo? Derivadas parciales de segundo orden. Ok, espero que en este video entonces haya quedado un poco claro cómo derivar o cómo resolver esas derivadas parciales que provienen obviamente de la misma definición de Leibniz de derivadas de una sola variable, en donde una de ellas se deja fija para poder poner a variar la otra, a rotar y derivarla con respecto a esa que está rotando y viceversa. Entonces ahí tendríamos unas derivadas parciales de segundo orden. No es tan complejo, realmente si sabemos derivar del cálculo de una variable, pues esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente que hay que tener cuidado con qué variable queda fija y cuál es la que está rotando con respecto a quién vamos a derivar. ¿Ok?